Ya. Perfecto, entonces, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por asistir un viernes de 5 de la tarde. Es un poco complicado en la vida de todos. Eh, Realmente me emociona un poco estar acá después de tantos años de jugar al diablo, después de tantos años de no saber si esto llega a algún lado. Entonces también un gran agradecimiento al S que nada, que organizar estas cosas lleva un montón de tiempo, lleva un montón de esfuerzo y no sé, hacer redes, compartir y expandirnos es como de lo más importante que podemos hacer hoy en día, me parece. Eh, Primero también quiero aclarar que este es mi primer taller virtual de Diablo. Es algo complicado, ¿no? De lograr, porque bueno, no es el mejor formato que uno puede elegir, ¿no? También el conocimiento cara a cara y poder corregir es mucho más sencillo. Entonces, quise llevarlo también más que un lado técnico, que sí lo va a ver, un lado de historia del Diablo, porque si bien es un juguete que ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, tiene una larga historia por detrás y capaz que entender de dónde venimos nos puede hacer saber hacia dónde vamos. Así que lo primero que les quiero decir, que los diábolos como los conocemos hoy, ¿sí? Primero no se llama diábolo, es un consum o consuen, que en su momento tenían esta forma, ¿sí? Un diábolo con pequeñas aberturas en la parte del bambú o de la madera, que lo que pasaba es que cuando giraba muy rápido hacía ruido. Y este ruido lo llamaban como hacer silbar el bambú hueco. Se usaba tanto como para la llegada de los buenos tiempos, como la primavera, las cosechas, o en un momento más en otra dinastía de China, como para espantar espíritus. Todo este lugar del diablo lo tienen muy ceremonialmente, como muy riguroso, durante más o menos 4.000 años, hasta que por las invasiones inglesas y las invasiones francesas a China, ¿sí? El juguete es llevado a lo que es la parte aristocrática de Inglaterra. Entonces eran todas estas misiones de conquista, de llevar especias, de traer, lo que hizo que el diablo pase de Asia hasta Inglaterra y Francia sobre todo. Entonces, ¿será que yo puedo compartir? Permiso, ¿eh? Sí. Joya. Perfecto. Si no me equivoco, ¿se ve? Todavía Bueno, no. ya voy, ¿eh? Ujú. Per- Perfecto. El diablo, como lo conocemos hoy en día, tiene algo así como 100 años, ¿sí? Ujú. Eh, Estos son más o menos unas ilustraciones aristocráticas de fines del siglo XIX, del siglo XX, donde claramente se podía denotar que todos los aristócratas tenían una gran fascinación por el diablo y hasta había competencias sobre él. Mm. Pero llegó un francés que pensaba que el diablo de madera era muy malo y muy rompible y creó hace más o menos 120 años lo que es el primer boceto de un diablo, que es este que vemos acá en pantalla. Estaba hecho de goma, de metal y de otros elementos que podían encontrar que era muy resistente en ese momento. Eh, Permiso, bien, este no. Eh, por ejemplo, este video es de hace 100 años y era cómo se jugaba el diablo en ese momento. Capaz que parecerá muy extraño hoy en día ver algo así, pero realmente el diablo tenía este tipo de forma, una forma muy pequeña y muy pesada. Y lo interesante es que de este punto donde el diablo solo tenía 20 años de creación como tal, pasamos a 100 años después. Entonces, los trucos son o parecidos o muy, como lo podemos llamar, clásicos. ¿Sí? Wow. Son más o menos de lo que cómo se jugaba en la antigüedad. Y esto es cuando el diablo empieza a entrar en el circo, porque nunca tuvo un espacio tan marcado como son los malabares o son las acrobacias, sino es que a partir de que hubo un diseño de un diablo funcional, es que se empezó
a poder utilizarlo en el circo como tal. Muy Y lindo lo ese más video. interesante es esto, No, e- este tipo de juego. Que imagínate lo duro que tiene que ser ese diablo para ir rebotando en algo tan preciso. no, no. Entonces, lo que ha pasado desde el 1925 hasta hoy en día, y sobre todo en los últimos 25 años del diablo, es que se ha creado bastante una evolución. ah, Perdón, perdón. El diablo ha pegado un salto cuantitativo en los últimos 20 años que creo que poco se habla. Y mucho tiene que ver esta comunidad de Diablo, se llama Planet Diablo, ¿sí? Que era una página de internet antes, hoy es un canal de YouTube que ya mucho no funciona, que tiene su origen en algo más grande que se llama Diabology. El Diabology fue un DVD que sacaron unos franceses con otros ingenieros holandeses que revolucionó el Diablo. Eran trucos de dos hasta tres diablos y eso se lo pudieron llevar hasta Asia. Y cuando llegó a Asia, los japoneses y todos los demás asiáticos empezaron a crecer de una manera agigantada, porque el juguete, si bien era un juego muy popular en esos lugares, era más de tradición, ¿no? De jugar en conjunto, no era algo totalmente de destrezas. Entonces, el Diabology planta una semilla muy, muy grande y el Diablo Planet, si alguien quiere ver este canal, es increíble. Tiene cómo empezar a jugar con un Diablo, cómo jugar con dos, tres, todas las variantes, todos los trucos habidos y por haber, clásicos y no tan clásicos, están acá. Porque de acá nacen muchas cosas. Por ejemplo, lo que tenemos y conocemos como juegos de órbitas, ¿no? Que una órbita viene a ser. ¿Se ve bien ahí? Sí. Las órbitas es como lanzar el diablo, ¿sí? De la mano no hábil a la mano hábil, ¿sí? Y hacerlo en forma de círculos. Una órbita puede entrar tanto en el brazo, como puede entrar en la pierna, como puede también entrar en la cabeza, Mm. y así en todas sus variantes. Entonces, eh, lo que son órbitas, nudos mágicos y lanzamientos de baquetas es lo que más vamos a encontrar ahí. Un nudo mágico, parece que el diablo está enredado, tiene muchas vueltas, pero siempre termina saliendo, ¿no? Bueno, bien. Todos estos trucos los aprendí en el Diablo Planet. Están todos explicados, tienen miles de cámaras, tienen miles de tomas y la verdad que es muy interesante pues, llegar a este punto de la investigación. Em, Buenísimo. Bien, con el origen del diablo y como estos juegos nuevos, han aparecido nuevas tecnologías del diablo. No solo tenemos ejes fijos, ¿sí? Que giran hacia un solo lado, sino que tenemos ejes de rulemanes y ejes de imanes, ¿no? Que el sistema solo gira la copa por dentro y el eje gira hacia el lado contrario. ¿Sí? Estos tipos de diábolos de eje libre o de imanes tienen mucha más velocidad, mucha más estabilidad y permiten jugar este tipo de planos, que se llama Vertax por vertical o Excalibur, que también lo llamaron en mucho tiempo, pero ahora se llama Vertax. Eh, con este juguete no tiene más de 10 años de creación. El rulemán, el imán, todos estos variantes, y se ha podido jugar uno, dos y hasta tres, siendo uno de los videos más conocidos, que lo voy a poner solamente una parte, que es el de este chico, que se llama Alexis Levillon,
que creó un estilo totalmente nuevo a partir de que el diablo pueda ser torcido, pero no torcido solamente un solo diablo, sino, como podemos acá, sino es jugar uno en vertical con uno normal. ¿Eso lo permite el eje libre? Eso permite el eje libre. Este video tiene más de 10 años y fue el pionero en este tipo de técnicas, que realmente revolucionó el diablo de una manera increíble, porque todo se volvió más posible. Sí, todas las locuras de la gente de jugar uno vertical, otro no, intercambiarlo, jugar dos, jugar tres, eh, es muy increíble. Esto literalmente le abrió la puerta a muchos japoneses, muchos asiáticos a llevar el diablo a otro nivel directamente. Y me parece muy interesante Perdón, ¿quién lo inventó lo este que logró este diablo? chico. ¿Sabemos? ¿Cómo? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo diseñó este diablo? ¿O en qué país? Estos, los de, el de Rulemanes sobre todo lo inventaron los de Zundia, que Mm, son una empresa de Malasia, sí, mm, que distribuye mucho sobre todo a lo que es Asia y también tiene un representante en Europa que han llevado el nivel de los diablos a otro lugar, ¿no? Porque antes tenías sobre todo Henrys como un buen diablo, pero era muy pesado en sus materiales, muy pesado en el eje, y era difícil jugar más de dos o tres. Entonces, los que lograron los de Zundia fue crear un diablo, sobre todo este, que es el Evo G2, que la parte dorada no es una copa, sino es como un anillo, que es un anillo de estabilidad. mm. Esto le da más velocidad y más estabilidad todavía al diablo, lo cual ha sido de lo mejor que se ha visto en este último tiempo. Bueno, Bien, tenemos diablos nuevos, tenemos nuevas técnicas y tenemos muchas variantes de lo que es el juego del diablo. Si nosotros tenemos órbitas, ¿sí? Como es lo más clásico, los nudos mágicos, la parte nueva que vino a revolucionar un poco el diablo fue lo que se llama el lanzamiento de baquetas, ¿sí? Tanto el genocidio como el suicidio, que si bien no tienen nombres muy agradables, ¿sí? Los trucos son donde el diablo empezó a excederse. Por ejemplo, un suicidio, ¿sí? Agarrando las baquetas de esta manera, ¿sí? De la forma más tranquila posible, lanzo y agarro con la misma mano. Suelto la otra y agarro, ¿sí? Entonces, lo que dividimos es el diablo en dos partes, la copa de adelante y la copa de atrás, ¿sí? Para eso. Si yo tengo mi mano derecha lanza por la parte de adentro, mi mano izquierda lanza por afuera. Entonces se deshace el nudo. Lanzo derecha por adentro y suelto la izquierda por afuera. Lo contrario, lanzo la derecha por afuera y la izquierda la recibo por adentro. Acá lo importante es la distribución del hilo, porque si yo tengo la baqueta que voy a lanzar muy cerca de mi diablo, con poco hilo, la baqueta viaja muy rápido. En cambio, si tengo la baqueta que tiene mucho hilo, viaja muy lento. Entonces, generalmente, la que voy a lanzar un poquito más abajo que la otra. Entonces, lanzo por adentro, recibo, lanzo por afuera, recibo por adentro y continuo. ¿Sí? Esto se llama suicidio, porque la baqueta, porque el diablo no sale de la baqueta como tal. ¿Sí? Y como vamos a encontrar un flow, esto siempre va a ser que el diablo se acelere un poco y nunca se tenga que detener. Capaz que se tuerce, pero no se detiene.
Eso es lo que es un suicidio. El famoso truco, que es el suicidio infinito, que es lo que nos gusta bastante, es, estoy aquí, lanzo la derecha para adentro, cuando suelto la izquierda, vuelvo a envolver, vuelvo a envolver, vuelvo a envolver. Y es infinito. Ahora voy a mover un poco esto. Eso. Y soltar a la izquierda y agarrarla por afuera. Por adentro, por afuera. Por afuera y por adentro. El suicidio infinito, por adentro, y cuando suelto, vuelvo a enrodar. Bueno, bueno. Eso es infinito, porque yo nunca lo corto. Dale, Tuti. ¿Sí? Después, tenemos lo que es un mini genocidio, es cuando el diablo pega un saltito de la cuerda cuando está enredado. Por ejemplo, la derecha va por adentro, cuando suelto la izquierda, agarro el hilo y le pego un tironcito. ¿Sí? Vamos de vuelta. Derecha por adentro, cambio de mano, tironcito. Y agarro. Esos son los dos grandes mundos del lanzamiento de baquetas, que es lo que hoy en día es lo que más vistoso y de moda está. Suicidio, mini genocidio por adentro. Tiro, cambio de mano, agarro el hilo. Cuando yo logro combinar suicidas con genocidas, eso se llama integral. Por ejemplo, suicida, 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 mini genocidio. Eso es un integral. Y lo bueno del integral es que vos podés hacerlo sucesivamente, diferentes tipos de trucos, para siempre poder estar en continuo movimiento del diablo, ¿no? Entonces, tenés tipo de genocidios que aceleran, otros que no. Como por ejemplo, ahí, acá, acá. Son trucos que si bien llevan mucho tiempo y mucha paciencia de saber qué estoy haciendo y qué estoy enredando, al final dan bastante rédito porque son trucos muy interesantes. Ahí pensá ese en la distribución del hilo, sobre todo. Ujú. Cuando voy a hacer el continuo, el derecho que tenga poco hilo, el izquierdo que tenga mucho hilo. Entonces suelto y levanto, Bien. levanto, levanto. Eso. Y Bien. sí, va a pegar en la cabeza y va a doler, pero es Pasa. parte de. Bien. Lo que también es muy interesante del diablo, porque veo que todos aquí más o menos saben darle velocidad, es que hay que intentar encontrar a veces un flow, ¿sí? De velocidades, de colores que se le puede dar al diablo, porque podemos estar todos haciendo cosas muy rápidas o cosas más lentas, ¿sí? Podemos seguir el diablo a la baqueta, podemos golpearlo, podemos entrar en una órbita
y Hola, ahí ¿cómo salió un están? nudo mágico. Martín, hola, ¿hay alguno Sí, que entre en un techito de 1 metro de altura? Porque está lloviendo. sí, claro. ¿Cómo que no? Mirá, después, todo Acá lo que también son, llueve, acá también. miren, entonces vamos a hacer cosas más corporales. Paso el hilo por atrás del cuerpo, lanzo, 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 como un rebote, ¿sí? Y el otro, izquierdo por adentro del hilo, entra, giro, nudo mágico. De nuevo, de nuevo. Vamos, la derecha, la de mano hábil por atrás del cuello, y giro asimilado inhábil. Ajá. Entonces, ahí lanzo hacia arriba y le vuelvo a lanzar. Recibo, lanzo, recibo, lanzo. Vamos de vuelta. Hábil por atrás del cuello, lanzo, recibo, lanzo, recibo. Cuando estoy en mi mano inhábil, la baqueta entra por el hilo, subo, hago el nudo y ahí sale. Eso sería un corporal, porque el hilo y el diablo van a través del cuerpo. Hay muchos tipos de corporales que entran a veces o de acá, enredándose, o directamente de acá, por atrás de la espalda, un nudo mágico, sale, un sol por atrás y entra en una órbita. Después tiene desde acá el chavo del 8. Una pregunta un poco más básica en cuanto a la longitud del hilo. ¿Cómo lo medís? Más o menos depende de dónde salga el hilo, ¿no? Por ejemplo, mi hilo sale de atrás, no de la Claro. baqueta, Ujú. ¿sí? Entonces, como que pasa por adentro y yo voy hasta el pecho, más o menos. Ok, Las baquetas que salen de acá en la punta va a ser un poco más corto el hilo, pero de acá al pecho estamos bien. bien, O si no, esta extensión también está buena, como abrir los brazos y no abrirlos de 180, sino poder hacer esto. bien. Ahí, ahí, sí, eso, Ahí va. va por ahí. ¿Cómo te fue, Tuti, con ese? Ahí lo veo, entonces está a pleno. Eh, si hay algo que me gustaría inculcar en esto, es la posibilidad del diablo de dejar de ser un diablo. Por ejemplo, creo que es uno de los juguetes de malabares que he encontrado que más puede combinar las técnicas de otros juguetes de malabares. ¿Sí? El diablo puede ser swing, el diablo puede ser lanzamientos hacia arriba, puede ser pinzas de clavas, y me parece muy interesante llevar el diablo a una versión, viste, que a veces somos como muy estáticos, somos Mm, como muy acá parados en las piernas y no nos movemos mucho, como combinar ciertas cosas como lanzo, tac, 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 vuelvo, paso de mano, puedo hacer un equilibrio, puedo hacer un rol, como que el diablo tiene muchas posibilidades de juego por fuera de ser un diablo, como, no sé, agarrar con el codo y lanzarlo. Eh, Esas posibilidades de cache, no sé, como una clava, ahí, me tiro un rol y lo agarro con la otra, lanzo, lanzo hacia arriba,
Un, dos, tres. Eso es muy interesante de verlo, porque no vos decís, ok, no soy diabolista, no tengo trucos de diabolista, pero sí tenés trucos de otro tipo de juguetes, capaz. Por ejemplo, el 3-3-3 yo lo hago con muy poca velocidad y giro hacia mi lado inhábil. Cuando llego, tiro, tiro, tiro y vuelvo. Se puede jugar en todos los planos, ¿no? Pero es más fácil yendo hacia tu lado inhábil, el diablo tiene otro recorrido. En Claro. 3-3-3. Ahí yo lo hice girar muy rápido y fue mucho más difícil de agarrar. Claro, como si fuera un plano frontal, sería como me lo tiro hacia la derecha, tac, 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 y ahí sigo. Mm. Pero entonces Para mí, importante la velocidad. sí, la velocidad para eso es muy importante. Hay trucos que necesitan poca velocidad y hay trucos que necesitan mucha velocidad. Porque para mí este tipo de investigación de salir del juego tradicional y decir, ok, quiero aprender trucos como tal y llevarlo más a un lado creativo, decir, ok, yo puedo crear mis propios trucos si quiero. Como, no sé, el otro día se me ocurrió hacer el desascensor. Y yo dije, ¿se puede hacer esto? Y después me di cuenta que sí, como por ejemplo, si el ascensor que todos conocemos es este, ¿no? Que sube, o el ascensor de pie, que sube acá, ¿sí? El desascensor vendría a ser una cosa así, como acá, ah, de vuelta, ¿ves? Ahí, en la ruta derecha, le paso el hilo y baja solo. Pero bueno. Vamos ahí, paso el hilo y baja. Para mí eso fue una locura, entender que se pueden hacer cosas nuevas de la información que uno ya tiene, es maravilloso. También como estuvimos viendo, ahí tíralo, es como el equilibrio, ¿no? Nadie nunca se le había ocurrido hacer un equilibrio con un diablo en la cabeza y jugar a eso, ¿no? ¿Podemos Como, ver el desascensor de nuevo? sí, claro, obvio, cuantas veces quiero. Hay que darle bastante velocidad para que cuando la baqueta no se frene tanto. A la mano derecha, el hilo por arriba, como envolviendo, ahí que baje. Como esa sensación. Y ahí tirarlo para eso. Eso. Mirá, por ejemplo, lo del diablo en la cabeza también lo podés pensar cuando tenés el equilibrio, que no estaría haciendo el día, parece. Agarrás el hilo y lo intentás pasar por abajo de la cabeza. Y ahí lo agarrás. Pequeñas cosas, pero son interesantes para mí la combinación de elementos es lo que más me hace querer crear con el diablo. Porque no necesitas a veces necesariamente saber jugar, ¿no? Como que pequeñas cosas se convierten en juegos muy bonitos. Entonces tenemos los juegos de baquetas, que le podemos llamar así, no sé, los suicida y genocida y el integral. El integral, Y luego tendríamos como familia de trucos, por decirlo de una forma, los corporales. claro. Corporales es todo cuando pasa más o menos el hilo por el cuerpo. Tenemos los satélites,
Ajá. que es cuando el diablo salta por alguna parte de mi cuerpo, tanto brazo, pierna, el cuerpo entero, Mm, ¿no? Que en los satélites puedes rebotar, ¿no? Puedes mm, devolver. Tenemos nudos mágicos también. ujú, ujú. Un nudo mágico sencillo es, vamos acá, mano hábil por arriba de la baqueta inhábil al eje y arriba. Ahí lo pruebo. Sí. Es hilo, o sea, mano derecha por arriba de la baqueta izquierda, al eje y salgo hacia el costado. Y para el costado. Pero lanzamos hacia arriba. Eh, Paso el hilo por la baqueta, voy al eje y acá lanzo. Bien. A ver. ¿Sí? Ahí. Vamos por atrás, ahí, al eje. Pero tiene que volar. Sí, ¿O creo que queda está en entrando tierra? mal el hilo. El primero lo estás metiendo mal. Es Ok. como adelanto el derecho Ajá. y lo paso. Ok. Y de ahí voy a leer. Ahí. Martín, Sí, ahora por el otro lado, por el otro, por el otro. Bien. Martín, Ahí va, eso, perro. Ahí Sí, fue mejor. cuando el desascensor el diablo en vez de estar en esta posición empieza a bajar así, ¿por qué es? sí. Y porque capaz que cuando estabas con la mano, en vez de tenerla tipo paralela o recta, estaba como un poco así, entonces el diablo empezó a correrse. Eso Bien, es sobre todo en la baqueta. gracias. A ver, lo voy a hacer. Ahí va. Bueno, Sale. ahí va. Perfecto. Entonces, de todas estas familias, ¿no? Satélites corporales, nudos mágicos, eh, hay que a veces pensarlo, está bueno, además del truco, el tiempo, el ritmo y Mm. las alturas, ¿no? A veces no es lo mismo jugar acá que yo vaya a buscar el diablo arriba y que dé toda la vuelta ahí arriba. No es lo mismo estar jugando acá que ir a buscar el diablo acá abajo. No, o sea, todo le da un color y capaz que no sacamos el truco de la muerte ni nada, pero digo, hacer esto para mí es súper rico, porque me lleva a algún lado que después lo tengo que solucionar de alguna manera. Y las soluciones están buenas. Entonces, probar alturas, probar cosas raras, por ejemplo, hacer un satélite al dedo gordo, no sé. Estoy agarrando el libro ahí y hago un satélite al dedo gordo. ¿Cómo es? No se puede, en realidad. Mm. Estoy agarrando el hilo. O no sé, ¿cómo es el ascensor con el dedo del pie? Es, es lo mismo, vas a hacer un ascensor, agarrás la baqueta con el pie
y lo tenés ahí. Entonces ya esto te da otra salida de juego. ¿Ves? Como que a veces la técnica, si bien es muy importante, y para eso está el Diablo Planet, para aprender, para ver, para juntarse, para mí la creación y la investigación termina siendo uno de los lugares más ricos. Por ejemplo, hay un truco, ¿sí? Baqueta izquierda adelante, baqueta derecha atrás y tejo. Tejo, tejo. Y termino acá. Wow. Entonces, ¿cómo salgo de acá? Es la pregunta. Puedo salir tanto volviendo por donde vine, sí, seguro. O encontrar la manera. Entonces, si eso lo combino con un suicida o algún corporal, capaz que sale. Entonces es izquierda adelante y derecha atrás así. Y la derecha va el hilo por adelante y después al hilo. Y termino acá. Lo descubrí que soltando el hilo que está acá, más o menos, se desata. Ese truco se llama reloj cucú, otro de los clásicos trucos ahí. Al hilo y ahora el diablo. Y tiene que entrar ahí. Va bien, va bien, va bien, va bien. Lo que sí, es un truco que enreda mucho, entonces en estos tipos de trucos hay que ser precisos. Entonces, tac, tac, el truco sería ahí, el reloj, tac, 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 y vuelvo hacia atrás. Mm. Y en cuanto a cantidades de diábolos, o sea, agregar ya 2 y 3 y bueno, X, ¿es un salto grande en dificultad? Eh, Entrar al segundo diablo, no tanto, porque tiene una lógica muy parecida al diablo solo, pero de tres en adelante la cosa cambia bastante. Como que no es la misma fuerza que tenés que hacer ni el mismo movimiento de mano. Eh, si bien es interesante ver cómo es que podemos meter un tercero, un cuarto diablo, ya dos diablos es un mundo muy interesante de explorar. Ujú. ¿Sí? Tanto porque tiene trucos en altura y tiene trucos bajos. Porque tenés un diablo que puede ir arriba y otro que puede ir abajo. Para mí lo más importante de los dos diablos es entender el movimiento sincrónico, ¿sí? Que es este, que las dos manos empujan al mismo tiempo, y el asincrónico es que una levanta y la otra baja el otro diablo, ¿no? Esto es el asincrónico y esto es un sincrónico. Se puede Todo lo que alejar vos un puedas poquito hacer. la cámara? Perdón, Martín. ¿Sí? Ahí se ve a Seba practicando el equilibrio. Muy bueno. El equilibrio es hermoso, tiene un montón de salidas. Ahí va. Todo lo que puede hacer con un diablo lo puede hacer con dos. ¿Sí? La entrada, la más sencilla para los dos diablos, más sencilla de todas es, le doy la velocidad que tengo acá abajo, agarro la copa de adelante, le hago el nudo, ¿sí? Lo agarro y lo suelto. Cuando suelto, agarro la baqueta y le voy pegando tironcitos. El diablo sale a la derecha. Y entra en esto que lo llamamos como shuffle o batido, porque es como que un diablo persigue al otro. Entonces, todos los soles, todos los suicidas, todo se puede Mm. hacer con dos diablos también. Mm. Le agarras otro, correcciones, también lo que estamos viendo. Wow. El mundo de los dos diablos es bonito. A mí lo que me interesa mucho es el mundo de los diablos arriba, sobre todo, sobre los lanzamientos. Sobre todo ustedes que también son malabaristas, les puede interesar esta parte, sí, que es algo muy loco. Sí, es el Juggling Lab, pero versión diablo. Va.
¿sí? Esto sería dos diábolos arriba, ¿sí? Está el guachín jugando dos diábolos. Entonces, si yo quiero hacer un truco de diablo común, que es un 3-1 de dos diábolos, ¿sí? El guachín va a tirar un 3 y tira un sol. Un 3 y tira un sol. El uno, como esto es un swipe y es un movimiento transposicional, puede ser cualquier cosa. En este caso, el uno entra bastante bien como un sol. Por ejemplo, un 4-1-1, un 4 un poco más arriba y dos soles. ¿Ves? El guachín lo hace como dos soles por adentro, pero tranquilamente podría ser un sol por atrás de la espalda, o podría ser otra cosa. Entonces, esta herramienta, que es de la página de Diablo Focus, que es el que vende Zundia en Europa, digamos, eh, tiene esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, un 4-2-0. Tira dos diablos y el último tiene un tiempo muerto. En ese tiempo muerto, el cero podría equivaler a un pirouette, Mm, que eso es interesante. Entonces, vos acá podés hacer todo tipo de numerologías y también numerologías con tres, porque podés llevar, por ejemplo, el 5-3-1 como un de pelotas o de clavas. El uno, si que tenés dos diablos, podría ser otro pirouette. Entonces, es muy interesante poner el 5-3-0-0, es lo que estamos viendo, pero con dos pirouettes o dos tiempos muertos. Si algún día quieren experimentar en todo lo que es el diablo arriba y no tienen trucos que jugar, esta página les va a... Pueden hacer lo que querés con esto. Puedes hasta tirar siete diablos, entonces es como medio mm. interesante. Que eso es como otra gran innovación de lo que es. Esto todo último han sido los últimos 20 años. Swipe swaps, cantidades, récords absurdos, todo en menos de 20 años. Mm. Exponencial. Sí. Y además todavía no, me parece que no tiene un tipo de tope lo del diablo. Hay nuevos tipos de diablos, hay nuevas tecnologías, Bien. eh, hay de todo. Eso no, no, por ahí no lo vimos, los soles. Los soles, Sí, yo conozco como el que es hacia los costados, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no? a Pero ver. como, Es el sol por adentro. claro. ¿Qué otras Sol por maneras? adentro, lo que tiene de diferente es que nunca se hace el nudo, ¿no? Adentro, adentro. ¿Sí? El sol común es este, el que va hacia adelante y vuelve por el mismo plano. Mm, ¿Sí? Un sol acá y vuelve. Por ejemplo, entonces, ese sol se puede hacer sol adelante y cuando metes las baquetas por adentro, se mm, deshace. Que sería como este sol, digamos, muy ¿no? bueno. Tenemos sol adelante y sol por adentro. Sol adentro, sol por atrás de la espalda. Wow. Después, el sol por atrás, el sol también puede ser sol del costado, dando la vuelta, sol por abajo de las piernas y la contraposición, el reverse. Los soles están buenos porque cuando le encontrás el flujo, no pierde velocidad el diablo, siempre está acelerando. Entonces, cuando estás en un tiempo muerto, hacer esto acelera el diablo constantemente. Y nunca tiene nube, excepto que haga esto, y lo tenga que sacar por dentro. Y lo que les digo, creen, piensen, innoven.
Y mira, y para combinar los dos soles seguidos, porque el de la derecha entra, y el de la izquierda como que sale, ¿no? Ujú. Entonces, entra y cuando está a punto de salir, giro las manos, cambio las manos de lugar. Todo es movimiento de brazo y para el otro lado. Entra, sale. Eso, ahí te queda un nudo. Lo más importante son la posición de las manos, como así enfrentadas, como una enfrente de la otra. Bien. Bueno, Tuti, Bueno, ahí se desconectaron los chicos, no sé qué pasó. sí, que me justo mandaron un mensajito. Sebas y Pablo, pero estaban ahí atentos también. Ahí, ahí me parece que yo no lo estoy haciendo seguido del sol, fíjate, Martín. Sí, entra. El que entra está bien, hay uno que está medio raro, que es, a ver, no, porque, mira, porque claro, vos haces dos que entren. Eh, Claro. es, el de la derecha entra y el de la izquierda sale. A ver, hacerlo de vuelta. Ese entra y, no, ves, para el otro lado. En lo Ah, contrario que está haciendo el segundo. El primero va perfecto. Ese está bien y ahora la izquierda adelante. Ajá, eso. Ahí, izquierda adelante. ah, Eso. Bueno, Tuti. Lo importante es que te quedes sin nudo cuando lo haces. O sea, un ejemplo de lo que es la combinación de cosas. Yo le estoy dando velocidad, ¿no? Con la mano, con el nudo con la mano izquierda. Hacer un sol por adentro, acá, saca el nudo. ¿Sí? Hago el claro. nudo, lo saco. Y eso te gana un tiempo. En vez de hacer esto y salir, estoy acá, hago acá y ya salí. Ganar un tiempo. Eso, eso. Rebotes en los corporales, ¿no? Está bueno. Nunca lo... Sí, los satélites sobre todo. Ah, Por ejemplo, el de la pierna, está jugándote un satélite acá, reboto, reboto, reboto y sigo. Lo mismo que el de atrás, reboto, reboto. Bueno, ¿alguna otra información que nos quieras compartir, Martín, Sí, querido? les quiero compartir de cómo suena esto, Ajá, me que encanta. es realmente cómo era el pasado, realmente. A ver.
Ahí Eso es lo lo, que hacía el diablo originalmente. hermoso, ahí lo veo también como que tiene una forma de trompo, ¿verdad? Sí, es como un eje, como si fuera un monólogo, digamos, con un rulemán acá y otro rulemán, como tiene dos rulemanes. Po- Totalmente absurdo ah, igual, pero... ¿Podría quedarse girando como un trompo ese? Sí, claro, mira, lo que tiene que es como un poco pesado y tiene que ser un piso un poco exacto, pero vamos a ver. Y otra pregunta, el diablo también es un yo-yo, ¿no? Le dicen yo-yo chino, Sí, eso es un yo-yo. Sí, pero yo-yo son hecho, como primos, claro, claro. Solo que la cuerda no está enganchada, digamos, al cuerpo. claro. Ok, hermoso. Oh, ah. Hermoso, sí. Muy bueno. Bueno, sí, eso es más o menos lo que tenía pensado. Un poco desordenado como siempre, pero bueno, así es Genial, la vida. genial, 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 genial. Vimos las familias de trucos, tenemos tarea para el hogar y también hay unas páginas para seguir investigando y bueno, está bueno las dos cosas, creo, la parte autodidacta que tenemos siempre como comunidad malabarística y la parte de compartirnos, ¿no? Lo que sabemos. Creo que son dos pilares del autoaprendizaje y del aprendizaje colectivo. Así que gracias por este momento, por compartir. La verdad que me encantó también el principio, también me emocionó escucharte hablando del diablo porque lo sentís. Se nota que es parte tuya y lo transmitís de una manera muy, ahí, muy, muy cálida. Y Qué bueno, bueno. eso sí, sabemos que no es lo mismo estar cara a cara, estar en persona, pero nos motiva un montón a seguir aprendiendo, a investigar, a agarrar el juguete, que yo sinceramente no es uno que voy a agarrar primero, ¿no? Primero pelotitas, primero clavas. El diablo lo tengo y no lo entreno, así que ahora es una Claro, sí, motivación para para darle más. hacerle. Sí. Así que ahí Sí, además, sí, Tuti me parece que quedó pegado jugando ahí. Tuti quedó. Pablito, un abrazo La grande. verdad, chicos, Gracias, me resirvió el una taller, masa, ¿eh? aprender tu Hasta el truquito. Río Colorado. Estuvo Cuando Seba, quieran, pueden estuvo escribirme, Analía. molestarme. Grande. Dale. Y bueno, eso, queda grabado, ahora lo subo a YouTube y Dale. después lo podemos ver de nuevo. Acá Hola, Perfecto, ese te, che. ¿cómo acá andan? ese te comparto uno que A me ver, compartió el Martín. pasa un A truco, ver. truco tuti. No, está en proceso, pero me lo pasó Truco, Martín. tutitrucos. Vamos, Tuti. Oh, Bien, bien, Mirá, ¿no? bien. Pasado por el profe. Aprenden rápido, Proceso. ¿eh? lo pude Crecen ver en vivo rápido. en directo y puedo decir que ese muchacho ha practicado ese truco. Sí, arriba, arriba. Arriba. Bueno, seguimos conectados. Muchas gracias. Dale, chicos. A ustedes. Gracias, que viva el Muchas Abrazo. gracias circo, por todo. gracias. Abrazo. Aguante, Arriba. loco, aguante la aguante, aguante, chicos, para estar. Vamos. Guacho.